Muy buenos días a todos los presentes. Doy gracias a Dios por sus vidas. Muy buenos días a las personas que pueden conectarse o vernos por estos medios digitales. Acompáñenme a levantar unas palabras de oración a nuestro buen Dios. Dios amado Señor, nunca podremos decir lo suficiente acerca de tu bondad, de lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Gracias por tenernos aquí invocando tu nombre, Señor, usando este medio de gracia para suplicarte misericordia, Señor, para todos nosotros, para tu iglesia, para los que creemos en tu nombre, pero también para los que no lo hacen, Señor. Hay cantidad, tengo en mi mente en esta mañana cantidad de hombres que nos han pedido oración esta semana, Señor. Ellos no pueden orar, no saben orar, no entienden acerca de la oración, pero nosotros sí. Alabado sea tu nombre por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración es un importante medio de gracia que Dios ha ordenado para su pueblo. La Biblia ordena orar, invita a orar e instruye acerca de la oración. Los que puedan abrir sus Biblias en Jonás capítulo 2, versículo 7, pueden ir allá, entre tanto yo voy leyendo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Repito, Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Quién se está expresando aquí? ¿Por qué? ¿En qué contexto? ¿Para qué? Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermanos, tanto presentes como los que están en los medios, esto más que una exposición bíblica hoy es una reflexión desde lo más profundo de mi corazón. Esta semana, el lunes festivo, empezó con, con un mensaje de parte de Dios, por lo menos para mí. Una noticia aquí en Bogotá, cerca de nosotros, por cierto, un hombre de 83 años que iba manejando su camioneta BMW y tomó un giro equivocado. Giró por la calle que no debía girar y se fue a un caño en Bogotá. Desde ahí llamó a su hermana, a la que había venido a traer hacía unos momentos, y le dijo, parece que me fui a un hueco y no puedo salir del carro. El resultado, su camioneta se hundió más y más porque un aguacero rebosó ese caño y se hundió más. Ahí murió. Su hija dio una entrevista y relató los momentos tan angustiosos que estaban pasando. Es muy posible que este hombre no hubiera tenido la posibilidad que tuvo Jonás en este momento de orar. Otro hombre se nos pidió que orara por él porque lo estaban interviniendo quirúrgicamente de un par de tumores cerebrales. Su hermano, desesperado, llamó a mi hija Carito y a todos nosotros para que oráramos por él. Otro hombre, fuera del país, a través de una hermana en la fe, nos llamó y nos pidió que oráramos por él. No solamente no tiene a Cristo en su corazón, sino que le descubrieron un cáncer. Y así pudiera seguir enlistando. Aquí está diciendo este hombre, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti.
Aquí tenemos a un hombre en medio de muchas dificultades. Está en las entrañas del mar y él mismo está en las entrañas de un gran pez. En una situación muy complicada. Pero aquí tenemos a un hombre que tiene la certeza de que puede orar y tiene un Dios que lo escucha. Yo estoy absolutamente seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado en un momento de angustia. No sé si mínima, no sé si media, no sé si máxima, no sé si extrema. Y yo me pregunto si alguno de nosotros, especialmente los hombres que estamos acá, hubiéramos estado como este hombre de 83 años. Su hija relataba que estaba en perfectas condiciones de salud, que hacía 7 años había quedado viudo, que en términos generales estaba muy vital, pero de un momento a otro Dios cambia las circunstancias y se ve envuelto en medio de esas circunstancias. Y morir uno en medio de una angustia sin tener la certeza de un Dios al cual acudir para orar. Y puede que esos sean los últimos momentos de la existencia de uno. Por la misericordia de Dios, los que estamos acá, Dios se ha revelado a nosotros. Hay veces no valoramos suficiente eso, que Dios se ha revelado a nosotros, que Dios está en nosotros, que aún en medio de circunstancias muy difíciles, nosotros podemos acudir a Él. Ese hombre esta semana en la Fundación Cardioinfantil, en esa cirugía, ni el hermano, ni él, ni su familia impotentes no sabían cómo acudir a ese Dios. Qué angustia. Ese hombre en esa camioneta y su familia no sabían. Su hermana corrió pronto a su auxilio con su hijo y no vio nada. La camioneta se había hundido. No vio nada, no perdieron la comunicación. Y seguramente acudieron a muchas fuentes externas, los bomberos, la policía, la defensa civil. Pero aquí tenemos a un hombre que acude a Dios mismo. Aquí no había defensa civil, ni bomberos, ni poder humano que lo pudiera sacar de esa situación. Entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Es hora, mis hermanos, que nosotros valoremos suficiente a ese Dios al cual podemos acudir en momentos de angustia. Es hora que nos hagamos completamente conscientes que Dios en su bondad ha dejado para nosotros este medio de oración. Es hora que reflexionemos que la Biblia nos ordena orar, nos invita a orar y nos instruye acerca de la oración. Pero una oración por sí sola no tiene ningún efecto si no tiene un objeto al cual dirigirla. Y nosotros tenemos esa posibilidad de dirigirla hacia Dios. Como la tuvo Jonás. No importa, porque él estaba envuelto en medio de esas circunstancias. Pero lo importante es que este hombre tuvo la certeza de que Dios escuchaba su oración. Lo importante es que este hombre en medio de su angustia, porque aquí dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. Qué certidumbre, qué certeza, qué seguridad. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Mis hermanos, no sabemos en qué momento nosotros vamos a estar en una situación desesperada. Este era un siervo de Dios. Y aquí vemos otra vez una ilustración. Yo lo vengo sosteniendo, es una tesis que vengo sosteniendo. Dios a ninguno de los seres de este lado de la eternidad va a eximir de pasar por una angustia. Nuestro Señor Jesús pasó por muchas angustias. Los apóstoles pasaron por muchas angustias.
El apóstol Pedro le tocó ver de manera angustiosa cómo crucificaban a su esposa. A María, la madre del Señor Jesucristo, le tocó ver de manera angustiosa cómo crucificaban a su hijo. No sé cómo nos atrevemos a especular con algo que no es cierto. El mismo Cristo dijo que de este lado de la eternidad tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él. En un mundo completamente secularizado, donde aún nosotros los creyentes somos tentados a pensar que la solución a nuestros problemas está en manos de nosotros mismos, en manos de quienes nos rodean, quizá de los gobernantes, y perdemos la perspectiva que estamos en manos absolutamente de un Dios que no es insensible a nuestras necesidades. Aún personas que no son creyentes, como es el caso de este hombre que estuvo en esa cirugía, y él atribuía el avance de la recuperación de su hermano a nuestras oraciones. Pero más que eso, nosotros, los que tenemos lo que tenía Jonás, él tenía la certeza, él tenía la convicción absoluta de que podía invocar a ese Dios en la circunstancia en que estuviera y que él lo escuchaba. Y ciertamente que lo escuchó. El desenlace de esta situación es un desenlace muy bueno. Pero escuchen que esto me llevaba, y quiero que me acompañen al Salmo 66, por favor. Salmo 66. Salmo 6, 6. Versículo 20. Mire lo que dice el salmista, un versículo que recurrentemente viene a mi mente y a mi corazón una y otra vez. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Mire, de sí mi oración y de mí su misericordia. Qué verdades tan absolutas. Pero mire usted cómo abre él el versículo, bendito sea Dios. Nosotros los que estamos acá podemos levantar este tipo de grito, de júbilo. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la razón específica en este momento? Que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Seríamos absolutamente mentirosos y pecadores los que estamos acá, que dijéramos que en ocasiones nosotros nos hemos preocupado más de lo que hemos orado. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Nos preocupamos más de lo que oramos. Y por eso dije, esto más que una exposición bíblica profunda, esquematizada, estructurada, es una reflexión bíblica. Desde lo más profundo, con sensibilidad espiritual, con sensibilidad de siervo. Esto lo estoy extrayendo, porque por eso leí ahora, Dios ha dejado este medio de gracia para su pueblo, nosotros somos su pueblo. Dios manda a orar, invita a orar e instruye acerca de la oración. ¿Saben qué dicen los eruditos, los exégetas del capítulo 2 de Jonás? Que es una de las oraciones más profundas que uno puede encontrar en la Biblia, porque todas están permeadas con la palabra de Dios. Todas están basadas. El Salmo, si usted estudia bien a profundidad Jonás 2, está cada palabra que sale de la boca de este hombre era palabra que está en los salmos. Cada versículo se corresponde con 1, 2 o 3 salmos, así sea fraccionado. En esta iglesia insistimos y no nos cansaremos de hacerlo,
que nuestra vida esté permeada por la palabra de Dios, porque esa oración llega a los oídos de Dios. Estamos caminando en esta iglesia local en un modelo de oración que no sean las superficialidades ni las oraciones superficiales y materialistas que elevan incluso los propios creyentes. Más los propios creyentes, porque el mundo no sabe orar. Algunos rezan, no saben orar. Porque la oración es una respuesta a Dios de un diálogo que Él inició. Porque si Él no nos hubiera hablado primero a nosotros, nosotros no pudiéramos contestarle. Y estoy en el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él no está diciendo que Él no tiene iniquidad en su corazón. Él está diciendo que Él no gusta permanentemente de la iniquidad. Que su gozo está en el Señor. Que su deseo es por el Señor y lo expresa con todo lo que mal dice. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Cierro esta reflexión bíblica diciéndoles, mis hermanos, volvamos, así como lo hizo Jonás desde las entrañas del mar Mediterráneo, en un tormentoso día para él, en un tormentoso momento histórico para él. Pero algo era cierto. Él tenía un conocimiento profundo acerca de Dios. Pero ese conocimiento lo reflejaba en una confianza absoluta en ese Dios. Y lo expresaba desde lo más profundo de su corazón. No hay debilidad humana que uno pueda objetar para decir que uno no puede expresar desde lo más profundo de su corazón esa súplica a Dios. Seguramente este hombre estaba cansado, llevaba varios días en medio de una situación muy complicada, pero su musculatura espiritual y ministerial le alcanzó para clamar a ese Dios. Una invitación más para nosotros dejar de angustiarnos solamente. Tenemos emociones y no vamos a poder dejar de angustiarnos, pero estoy diciendo dejar de angustiarnos solamente, sino en medio de esa angustia, recordar que hay un Dios, que hay un Dios bueno que se reveló a nosotros, que nos hizo seres espirituales y que como esos seres espirituales, al igual que Jonás fue un ser que quiso estar en contra de la voluntad de Dios, como la mayoría de los que estamos acá. Jonás fue un hombre que se caracterizó por la verdad que está en la palabra de Dios, por desobedecer, por intentar huir de la presencia de Dios. Pero Jonás también pasó a la historia por ser el único profeta con el cual se comparó nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 12, versículo 39 y su paralelo en Lucas. Jonás fue un siervo de Dios. Jonás equivocó su camino en algún momento, como muchas veces lo hemos equivocado nosotros y seguramente lo iremos a equivocar. Pero Jonás fue un hombre que conoció profundamente a Dios. Conoció a Dios y confió en Dios. Él ni siquiera sabía si iba a salir de esa situación en la que estaba. Pero él quedaba satisfecho con que siquiera Dios escuchara su oración. Yo pregunto, si hoy fuera el último segundo de exhalación de tu vida, ¿tú quedarías satisfecho con que ese Dios maravilloso te escuche?
Yo quedaría completamente satisfecho porque yo sé para dónde va mi alma. No tendría, no tendría que morir en esa angustia que murió ese hombre de 83 años en ese lago. No tendría que estar temeroso de ese hombre en México que tiene un cáncer, que no tiene ningún conocimiento de Cristo, de su Salvador. No tendría que estar en las angustias de esta familia que tiene su familiar recuperándose de una cirugía en el cerebro. Yo estaría completamente tranquilo de que a pesar de que muchas veces he errado el camino aún como siervo de Dios, tengo ese Dios que me escucha. Dios del cielo, Señor, ayúdanos, Señor, en este momento histórico tan difícil, Señor, que muchos de los que somos tus siervos cerramos nuestro camino. Y sea por causa de eso o no lo sea, Señor, nos encontramos en muchos momentos de angustia. Pero qué decir, Señor, de muchos seres, hombres, mujeres, jóvenes o niños, que pasan momentos angustiosos y no saben cómo salir de ellos, Señor. No lo saben, Señor. Pero aquí tenemos un hombre como Jonás que sí supo en ese momento de angustia, Señor, cómo acudir a ti, Señor. Qué bendición para este personaje bíblico. Qué bendición para este profeta de Dios. Qué bendición que aún mi Cristo glorioso después lo recordara, Señor. Qué bendición que nosotros podamos hoy recordar, Señor, esta oración y recordar que somos débiles, que quizás somos frágiles, que quizás somos desobedientes, que quizá muchas veces vamos en contra de tu voluntad, que quizá muchas veces intentamos huir de tu presencia, pero no lo podemos hacer, Señor, porque te pertenecemos, porque nuestra alma te pertenece, Señor. Suplico por mis hermanos y hermanas que están aquí. Suplico por los que están a la distancia, Señor. Algunos de los cuales acuden a nosotros, Señor, en búsqueda de esa oración que ellos no pueden elevar porque no te conocen, porque ni siquiera confían en esa oración, Señor. Nosotros, al igual que Jonás, lo podemos hacer, Señor. Bendito sea Dios, dijo el salmista, y nosotros también lo podemos decir. Que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Eso es real, Señor. Lo creemos, Señor. Alabado sea tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.